Los partidos Radical, Socialista y el PPD conforman Convergencia Progresista, una alianza política que ya comenzó a marcar presencia dentro de la oposición. Sus timoneles se reunieron con dirigentes de la democracia cristiana y firmaron un documento donde rechazan el proyecto de admisión justa presentada por el gobierno. Queremos conversar respecto de este y otros temas y para ello nos acompaña el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado. Gracias por estar con nosotros. Muy buen día. Mucho gusto, Mauricio. Buenos días. Bueno, lo comentábamos tiempo atrás cuando se crea Convergencia Progresista respecto de cuáles son los objetivos, cuáles son los fines de este que ustedes han definido como movimiento. Una instancia de coordinación, hemos dicho. Sí, ¿sabes qué? Claro, es que somos partidos miembros de la Internacional Socialista, tenemos un ideario común que nos une y sentimos que tenemos una responsabilidad también, aprovechando esa cercanía ideológica, de contribuir a una tarea mayor, que es la rearticulación de la centroizquierda. Desde mediados de los 80, que la centroizquierda no estaba en la situación actual, que es sino una coalición, una gran coalición que la agrupe. Pero esto no es la nueva mayoría. No, esto no es la nueva mayoría, no es la concertación, no es una coalición política, por eso dijimos una instancia de coordinación, porque no se trata de que después de que terminó la nueva mayoría, la convergencia sea el reemplazo. Nosotros decimos, esta es una instancia de coordinación que lo que busca es ser un germen, un primer paso, un apoyo a una articulación mayor de la centroizquierda. Por eso estamos en conversación con otros partidos y partimos este lunes conversando con un partido tan importante dentro de la centroizquierda y con el cual tenemos tanta historia compartida como es la democracia cristiana. Ahora, esto va a tener en algún momento también objetivos electorales, me imagino, ¿no? Mira, el objetivo electoral principal de la centroizquierda debiera ser evitar que la derecha, siendo minoría, gane los cargos unipersonales. Alcaldes, gobernadores regionales, presidente de la República. Y por lo tanto ahí nos necesitamos todos. La centroizquierda, sin duda que tenemos que llegar a algún tipo de entendimiento electoral que nos permita que esa mayoría social, que es progresista en Chile, según nuestra visión, se exprese en las urnas respecto a los cargos unipersonales. Pero no tenemos todavía un trabajo propiamente de diseño electoral. Hemos dicho que eso lo vamos a ver más adelante porque en este momento creo que lo primero es ponernos de acuerdo, tratar de coordinarnos y tener visiones compartidas sobre los principales proyectos de este gobierno para evitar que haya retrocesos sociales y también sobre cómo construir una nueva visión y proyecto de país que ofrecerle a Chile el 2020-2021. Estamos hablando principalmente en esta etapa de contenidos y restableciendo también, para ser bien, digamos, directo, las confianzas, porque la experiencia, la última etapa de la nueva mayoría, la experiencia electoral del 2017 no fue positiva. No tuvimos buen resultado. No fuimos capaces de tener una primaria, fuimos en listas parlamentarias separadas y eso yo creo que estamos todos conscientes de que tenemos que recomponer, digamos, un clima de entendimiento y de colaboración entre nosotros. Por de pronto, y para cerrar el tema político electoral, digamos, antes de ir a otras materias, ¿hay ciertos consensos respecto de la discusión que se ha planteado en este último tiempo respecto del periodo presidencial, su duración y si debe haber o no reelección? Yo no sé cuál es la opinión de los otros partidos, no lo hemos conversado todavía colectivamente. A mí me parece una idea sensata de que si un gobierno lo hace bien tenga la posibilidad de reelegirse de inmediato en vez de tener que volver 4 años después o tratar de volver 4 años después o de repente hasta nuevamente después, digamos. Como ha pasado por lo demás en los últimos 15 años. Sí, ha pasado, claro, hemos tenido Bachelet, Piñera. Tal vez desde el punto de vista del sentido común, a lo mejor hubiera sido 2 periodos Bachelet y tal vez 2 periodos Piñera, hubiera sido más parecido a experiencias que vemos en otros países donde cuando un gobierno lo hace bien obtiene un respaldo ciudadano que le permite tener un segundo mandato y cuando no es reemplazado, pero sin posibilidad de volver después. Pero siempre en un periodo presidencial de 4 años, porque hay quienes plantean tal vez 6 años sin reelección, como ocurre en algún momento. No, yo creo que es mejor un periodo acotado, donde si el gobierno lo hace especialmente bien, pueda tener un nuevo mandato de inmediato. Y, por supuesto, restringiendo a que ya es el último, o sea, o se renueva de inmediato o ya no vuelve. Me parece a mí sensato, pero no es un tema que hayamos todavía conversado y consensuado políticamente si vamos a apoyar o no esa iniciativa, aunque los parlamentarios que la presentaron son de distintos sectores políticos, hay cierta transversalidad en la iniciativa, digamos. Ahora, en el tema por supuesto no sería aplicable de inmediato, porque cada presidente es elegido con las reglas de juego con las que he elegido. O sea, en este caso Piñera no podría reelegirse en el cargo por 4 años más. Claro, yo lo digo no por personalizar en presidente Piñera, sino que para que la gente no vaya a entender que si se está discutiendo de reelecciones porque se está pensando en este presidente. Es más bien un tema institucional de futuro. Perdón, y si ya se limita la reelección en el caso del presidente, ¿no debiera ocurrir lo mismo con otros cargos de elección popular? Estoy pensando evidentemente en parlamentarios, también en alcaldes, incluso en concejales. Mire, esa es una discusión eterna en la política. Yo personalmente creo que debiera limitarse. Muchos dicen que el principal límite a la reelección es cómo saca el trabajo
y si se mantiene o no la confianza ciudadana. De hecho, este año, con un nuevo sistema electoral, sí, se renovó casi el 70% de la Cámara de Diputados. Gran cantidad de diputados actuales son nuevos diputados. Muchos de los que estaban, algunos mucho tiempo, no se reeligieron. Sí, pero también hubo un rediseño del mapa electoral, porque claro, actualmente los incumbentes son los que tienen mayor posibilidad de salir reelectos respecto de aquel que se presenta por primera vez. Estoy de acuerdo, no podemos tapar el sol con un dedo, que un incumbente, si lo ha hecho razonablemente bien, tiene muchas posibilidades de ser reelegido. A mí, personalmente, me parece bien que haya límite a la reelección. Yo creo que no es buena, digamos, señal, ni es buena práctica que una autoridad política esté, podríamos decir, de forma casi permanente en su cargo. Yo creo que no es bueno en ningún sentido. Ahora hay que tener cuidado cómo se legislan esas cosas, porque yo conozco experiencias de otros países donde está prohibida la reelección y los políticos se van dando vueltas, van de un cargo a otro, son diputados, después senadores, después alcaldes, y andan dando vueltas en los cargos. Entonces hay que ver cómo se legisla bien para lograr eso que la ciudadanía espera, que es que realmente haya una razonable oxigenación constante del sistema. Pero ahora, en principio, por lo menos a mí, me parecería sano poner límite a la reelección de parlamentarios, alcaldes, y 2, 3 periodos me parece que es un tiempo razonable, porque a pesar que lo ha hecho bien, pueda desplegar su labor sin necesidad de perpetuarse en el cargo. Vamos al tema de los contenidos, porque ya decíamos en esta primera reunión entre Convergencia Progresista y la Democracia Cristiana, uno de los puntos los cuales ya se alcanza cierto acuerdo es en la oposición al proyecto que ha presentado el gobierno y que ellos han llamado de admisión justa. Por de pronto, hay quienes consideran que esto es una contrarreforma educacional. ¿Usted suscribe aquello? Sin duda, nosotros hemos firmado una declaración, lo hemos hecho como partido, ayer lo acordamos con la bancada radical en el Parlamento y también firmamos una declaración conjunta, estos 4 partidos, de CDPS, PPD, PR, diciendo que no vamos a aceptar este retroceso social, porque esto se legisló hace pocos años, 2, 3 años, se legisló por amplia mayoría, incluso pasó por el Tribunal Constitucional, y ahora el gobierno, por razones estrictamente ideológicas, porque no es partidario de la igualdad y la no discriminación, sinceramente, a lo mejor de forma inconsciente, no es su ADN, quiere que los colegios seleccionen a los alumnos. Nosotros decimos que las familias seleccionan el colegio y no al revés. Y por lo tanto... Perdón, hoy día los establecimientos públicos ya están seleccionando alumnos hasta en un 30%. Sí, así se legisló y esa es la cuota que se permitió en la ley. Lo que pasa es que el gobierno ahora quiere que vuelvan al 100%. Y eso es lo que para nosotros es totalmente inadmisible. Nosotros creemos que deberá irse retrocediendo en cuanto a selección y no ampliando la posibilidad de selección por parte de los colegios. La verdad es que esto... En otros países es algo estándar, digamos. En los países desarrollados, muchos países desarrollados, no hay ninguna posibilidad de que el establecimiento seleccione al alumno, ¿va? Bajo criterios que no sean estrictamente objetivos, incluso por sorteo, tómbola, si hay más interesados que cupos. Perdón, es que sobre lo mismo el gobierno dentro de sus argumentos presenta incluso algunos casos concretos de familias que han postulado a establecimientos y no han logrado cupo, no solo en su primera opción, sino que incluso después de la tercera, digamos, no logran llegar al lugar donde quieren que se eduquen sus hijos. Bueno, porque cuando un sistema es igualitario, evidentemente puede obtenerse el objetivo o no. Si una familia quiere en un colegio y hay muchas familias que quieren ese colegio, lo justo es que entren todos los que puedan de acuerdo a los cupos y si hay más interesados que cupos, haya un sistema objetivo, no subjetivo, no de selección, no discriminatorio de decir quién entra y quién no. Si yo quiero postular, si las personas que están viendo en su casa quieren postular a algún servicio público, a algún beneficio, ¿quieren que alguien los escoja a dedo o quieren que haya un sistema objetivo de asignación de cupos? De eso se trata, que el sistema sea objetivo. No subjetivo, no que el colegio vea a la familia, vea al niño o elija al que tiene mejores notas para después como colegio mostrar mejores resultados. Perdón, pero hasta donde conocemos de este proyecto, ¿hay algún punto que ustedes rescaten? Por ejemplo, sí, entre expertos educacionales han valorado que haya preferencia, por ejemplo, para hermanastros, para personas que viven dentro de un mismo hogar y que no necesariamente tengan un lazo sanguíneo. Sí, nosotros tenemos la disposición de perfeccionar aspectos técnicos del sistema, como por ejemplo esto de que una familia tenga cierta, digamos, preferencia para poder poner, si ya tiene a su hijo mayor en un colegio, poner a su hermano o hermanastro en el mismo colegio, haya una cierta ponderación de eso para que la familia no tenga que estar dividida llevando a sus niños a distintos colegios. Esas cosas técnicas sin duda que son razonables. Ya, a lo que se opone básicamente es la selección. Entonces. A la selección, por supuesto, porque la selección es un tema de discriminación. Detrás de la selección, Mauricio, hay discriminación. Hay un colegio eligiendo qué alumnos quiere recibir, por distintas razones, muchas de las cuales no se pueden saber porque se puede declarar que es por una razón cuando en realidad es por otro tipo de discriminación. Mientras más subjetivo sea el sistema, más injusto es. Ahora, hay quienes sostienen, incluso ya más del tema técnico, digamos, en la discusión política, que con esto, tal como ocurrió con Aula Segura, el gobierno o parte de él está distrayendo la atención respecto de otros temas de fondo que podrían estarse discutiendo en el Parlamento.
Bueno, hay cuestiones como, por ejemplo, el tema de la Araucanía, que estuve yo de visita a la Araucanía, estuve en una comunidad mapuche en la Fuera de Traiguén, estuve conversando con distintos actores y recorriendo la región este fin de semana. Y ese es un tema que claramente hay mucho pendiente por hacer ahí y todavía no está para nada claro finalmente cuál es la responsabilidad política del ministro del Interior, porque cada revelación que arroja la investigación que está llevando el fiscal muestra inconsistencias, muestra, digamos, que las versiones iniciales no solo no fueron correctas, sino que hasta da la impresión que hubieran sido amañadas, que hubieran sido preparadas. Carlos Maldonado, pero usted Por coincide ejemplo, en que proyectos como este de admisión justa podría ser hasta un distractor, digamos, más allá de los objetivos que tenga. O sea, yo no puedo leer la mente del gobierno, pero uno desde fuera podría pensar que hay sí intención de distraer y llamar la atención sobre otro punto para quitar la atención de los temas donde el gobierno está más complicado, como por ejemplo en el tema de la Araucanía. Ahora, respecto de lo que pueda ocurrir con este proyecto ya en la discusión parlamentaria, si ustedes no están de acuerdo en apoyarlo, si la democracia cristiana también ha hecho lo propio, al menos a nivel de diputados, ¿qué posibilidad de éxito tiene esto? ¿O va a ocurrir algo como lo que mencionábamos respecto del proyecto Aula Segura, donde finalmente el gobierno logró la mayoría, digamos? Bueno, acá los partidos de oposición y las bancadas de oposición han declarado su intención de rechazar la idea de legislar. Por lo tanto, es muy difícil que este proyecto tenga algún avance o algún tipo de acuerdo, salvo que el gobierno lo reemplace por otro proyecto que solo aborde algunos temas técnicos en los que tengamos consenso que se puede perfeccionar la legislación existente. Pero no vamos a retroceder en cuanto a los criterios centrales de la ley vigente. La ley que está vigente es una ley que se llama de inclusión. Inclusión significa que todos los niños tengan igualdad de oportunidades en la educación. Y en eso no vamos a dar ni un paso atrás. Carlos Maldonado, quiero llevarlo a otro tema. Usted ha sido particularmente crítico en un asunto que se ha planteado durante esta semana tras los dichos de la diputada Marisela Santibáñez, pero ayer el gobierno, a través de su vocera, extiende la crítica no solo a la diputada en particular y a este asunto en especial, sino que a toda la izquierda, como una izquierda que no ha madurado, como una izquierda que abraza la democracia cuando le conviene. A ver, hay varias preguntas en una. Lo primero es, bueno, nuestros televidentes saben, estamos hablando de que la diputada Santibáñez tuvo una expresión muy desafortunada, en nuestra opinión totalmente reprochable, sobre el asesinato del senador Guzmán. Y ella ha pedido las disculpas correspondientes. Ella ha pedido las disculpas correspondientes, lo cual me parece bien. Hubiera sido mejor que no lo hubiera dicho, digamos, las palabras originales, pero ya se disculpó y eso también hay que aceptarlo y apreciarlo. Yo creo que la vocera de gobierno es parte de un gobierno que es apoyado por fuerzas que tuvieron algunas fuerzas políticas que apoyan a este gobierno estuvieron involucradas directamente en la dictadura militar que hubo en Chile. Yo creo que ellos tienen que tener cuidado cuando se habla de apego a la democracia. En los dos extremos del arco político, yo no quiero la teoría del empate. Es que iba eso mismo, digamos, porque cuando se da un ejemplo, se contrapone el otro. ¿Sabes por qué? Porque, sinceramente, Mauricio, no nos engañemos, en los dos extremos del arco político hay sectores, grupos o personas que piensan que por determinados objetivos sociales, políticos, económicos, de pronto es legítimo afectar la democracia, afectar los derechos humanos, alterar la institucionalidad. Yo creo que eso es lo que somos los partidos que somos plenamente republicanos, demócratas, humanistas, como el Partido Radical que yo represento, siempre vamos a rechazar eso, sea de derecha o sea de izquierda. Nosotros creemos que la democracia es un valor permanente en sí mismo, los derechos humanos son un valor permanente en sí mismo. No se pueden poner en tela de juicio, ni se pueden afectar, ni suspender, ni nada parecido, cualquiera sea en los objetivos políticos, sociales o económicos. Los objetivos políticos, sociales y económicos tienen que alcanzarse en democracia, en paz, con respeto a todas las personas. Es tan censurable el tipo de expresiones que comentamos como lo dice la vocera de gobierno, la cito textual, cuando se realizan reuniones con terroristas a espaldas del país, cuando se celebran poleras con el senador Jaime Guzmán con un balazo en su frente, cuando se trata con tanta violencia el hecho del asesinato del senador Guzmán o no se pregunta como país hasta cuándo las disculpas. Desde ese punto de vista, ¿son hechos equiparables, digamos, esas expresiones que estamos comentando con la reunión, por ejemplo, con un ex integrante del Frente, Manuel Rodríguez, a espaldas del país, como dice la vocera? Bueno, no sé si a espaldas del país, pero yo creo que son situaciones que los mismos involucrados han reconocido que fueron errores. A mí yo por supuesto, no lo haría. Creo que gran parte del arco político no tendría esas conductas. Yo creo que son conductas erróneas, digamos, de algunos actores de izquierda, pero ojo, yo digo, la derecha también te ha dejado vidrio en adhesión al sistema democrático. Entonces, tampoco que trate de, digamos, de aparecer como blancos y puros, digamos, y criticando solo los errores del otro lado sin darse cuenta de que ellos muchos de ellos cometieron o fueron cómplices activos o pasivos, como dijo el actual presidente Piñera en su primer gobierno, de violaciones de derechos humanos extremadamente graves en Chile.
Carlos Maldonado, quiero en un último tema, si me permite, apelar a su experiencia en el Ministerio de Justicia en su momento respecto de lo que está ocurriendo hoy día con la reforma que el gobierno está emprendiendo al sistema de notarios. Acá el propio ministro de Justicia, Hernán Larraín, ha hablado de un lobby importantísimo por parte de los notarios, a través incluso de algunos parlamentarios. En su experiencia, ¿por qué ha sido tan difícil renovar, mejorar, perfeccionar el sistema de notarios que reúne además tanta crítica por parte de parte importante de la opinión pública? Yo creo que hay muchos intereses creados. Yo creo que el tema de los notarios es un tema que técnicamente no funciona mal, pero que es costoso. Es muy costoso para la ciudadanía. De hecho, yo creo que es en cierta medida un obstáculo a los emprendimientos. Todos los costos de trámites notariales y el tiempo y gasto que le significa a las personas hacer un trámite. Uno va a hacer un trámite simple en una notaría, firmar un simple papel y a veces tiene que esperar 2 horas. Yo creo que muchos notarios no están a la altura de la función que desempeñan ni de los privilegios que tienen, no tienen suficiente personal, no tienen suficientes sistemas tecnológicos. Ya, eso no es diagnóstico, pero ¿por qué ha sido tan difícil mejorar el sistema? Yo creo que hay intereses creados. Yo quiero ser bien sincero. Yo creo que eso es como dijo el presidente, muy desafortunadamente el presidente Piñera respecto de la educación, que la trató de industria, yo creo que la de los notarios es una industria. Y como toda industria tiene intereses y tiene redes. Y eso hay que desmontarlo. De verdad que ahí deberíamos ponernos de acuerdo todas las fuerzas políticas, gobierno y oposición, para hacer un cambio que la ciudadanía está exigiendo hace mucho tiempo. Ya, lo que pasa es que aquí uno se encuentra con que hay parlamentarios, algunos en ejercicio, otros que ya ejercieron, que tienen vínculos familiares con notarios, que a través del ejercicio de su cargo de alguna forma han influido para nombrar a familiares en notarías, o que de alguna manera terminan generando una trenza que hace, insisto, muy difícil de desatar todo este asunto. Mira, cuando yo fui ministro de Justicia, preparamos un proyecto de modificar completamente el sistema de conservadores y notarios. Y nos pasó lo que le pasó al ministro Larraín. Cuesta avanzar. Ahora fue en la última etapa, no tuvimos tanto tiempo para poder, digamos, desplegar toda la energía necesaria para sacar un proyecto así, pero es un tema que sigue pendiente, que es muy necesario y que yo, la verdad, por lo menos como presidente del Partido Radical, suscribo plenamente. Es decir, como ministro lo impulsé, así que si se puede avanzar en el proyecto de este gobierno, bienvenido sea. Yo como presidente del Partido Radical voy a apoyar estas iniciativas que realmente atienden a una necesidad ciudadana bien importante y a una necesidad de la economía también. Comenzábamos esta conversación planteando el límite a la reelección de la máxima autoridad del país, como es el presidente de la República. ¿Qué pasa con el tiempo que deben ejercer sus cargos los notarios? Hoy día hay varios de ellos que tienen más de 75 años y que en la práctica están en un cargo que se plantea como vitalicio. Claro, lo que pasa es que por ley ahora tienen un límite, digamos, pero a muchos nombrados antes de establecer ese límite no les afecta esa ley y por lo tanto es hasta que su salud o la vida se lo permiten. Incluso, perdón, algunos de ellos estarían pensando recurrir ante cortes de derechos humanos, digamos, porque se estarían vulnerando sus derechos, según algunos. Mira, yo quiero ser muy claro, yo conozco a muchos notarios, obviamente fui ministro de Justicia, nombré a muchos, porque es lo que la ley establece. Es el sistema el malo, aquí no son las personas, es el sistema, es un sistema de raíz colonial de cuando se daban privilegios, cuando el rey decía usted tiene estas tierras, usted tiene el estanco del tabaco, usted tiene el monopolio de no sé qué cosa. O sea, ¿te acuerdas que así funcionaba? Digamos, ¿te acuerdas por las clases de historia? Estoy diciendo que así funcionaban las mercedes reales, digamos, se daban ciertos monopolios a ciertas personas para que hicieran el trabajo, pero además recibieran ingresos importantes. Yo creo que este tema del notariado en Chile es un resabio casi colonial que de verdad ya en pleno siglo XXI tenemos que ser capaces como país de dejar atrás. Insisto, y lo he dicho claramente, Mauricio, es una industria, tiene redes, tiene contactos, tiene cierta, digamos, fuerza y poder para defenderse, pero creemos que los políticos estamos para servir a la gente, para servir al país y tenemos que ser capaces de dar un paso adelante en esta materia y hacer un cambio profundo. Muy bien, pues Carlos Maldonado, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Muchas gracias a ustedes. 4 horas. Muy buen día. Buenos días.